Muy buenas noches, apreciados hermanos. El Señor los bendiga. Hermana Marjoris, la estoy saludando allá en el departamento de Bolívar. A todos mis hermanos que en esta noche van a participar de este estudio, Dios los bendiga. Igualmente a la hermana Elisa y a las personas que están con ustedes, si las hay. Hermana Argenis, igualmente. Vamos a pedir la dirección de Dios a esta hora para iniciar entonces con el estudio de esta noche. Bendito oh Padre eterno, a ti damos alabanza y gratitud a esta hora. Agradecido, Señor, por tus compasivas misericordias, por tu amor, Señor. Humildemente nos arrodillamos para pedir el perdón de nuestros pecados, suplicarte humildemente, Señor, que borres nuestras rebeliones y que a esta hora el Espíritu Santo, por favor, sea enviado como tu representante para dirigir nuestras mentes, el estudio de tu palabra y también para que nos dé el discernimiento adecuado para entender lo que hemos de estudiar. Padre Santo, ayúdanos a comprender, Señor, la solemnidad de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ayúdanos a entender correctamente a la divinidad. No permita, Señor, que vayamos tras doctrinas erradas, doctrinas de demonios que se están enseñando no solamente en las iglesias paganas y católicas, sino también en otras iglesias que profesan ser tu pueblo. Padre Santo, bendice a cada uno de mis hermanos, que en esta noche podamos, Señor, al empezar a estudiar este tema, podamos entenderlo para que no seamos engañados ni estemos apoyando una doctrina que no es bíblica, como es la doctrina de la Trinidad. Ayúdanos a afianzar nuestra fe en la verdadera divinidad, en la divinidad de la persona del Padre, en la divinidad de la persona del Hijo, en la divinidad de la persona del Espíritu Santo. Tres personas separadas, independientes y cada una teniendo atributos y cualidades de la divinidad. Padre mío, te ruego, Señor, tu santa dirección, tu compañía y que por favor nos dirijas en este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a iniciar con una temática que seguramente nos va a llevar mm, bastante espacio, hermanos, para poderla entender. Lo que queremos hacer es ir a las Sagradas Escrituras, ir al estudio de la divinidad, como venimos estudiando ya hace más de una semana, y poder compararlo con la doctrina de la Trinidad pagana, católica y adventista. Hay algunos que de pronto dirán, bueno, ¿por qué el hermano Carlos dice que la Corporación Adventista cree en la doctrina de la Trinidad? Bueno, porque ellos en sus libros lo dicen, lo afirman, ¿cierto? Aquí tengo el libro Creencias, las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, y ellos en el capítulo 2 de este libro, ellos estudian, enseñan que una de sus creencias es la deidad, le ponen ellos, pero en los escritos ya le ponen luego la Trinidad. Y ellos, no solamente en sus libros, sino también en sus revistas. Por ejemplo, esta es una revista Prioridades, donde ellos claramente dicen que uno más uno es igual a uno, ¿sí? La Trinidad. Bueno, ¿y qué significa
que uno más uno es igual a uno. Lo que ellos dicen es que hay un solo Dios, que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, eso no quiere decir que nosotros creamos en tres dioses o que seamos politeístas, ¿sí? No quiere decir que nosotros creamos en tres dioses, pero la manera católica, la manera que el adventismo cree en la Trinidad, aunque ellos no lo admitan así, es la misma manera católica y pagana de la Trinidad. Ellos creen que hay un solo Dios, ¿sí? Hay un solo Dios. ¿Cómo es ese un solo Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Bueno, quizás ahorita no vamos a entender el peligro de decir eso, pero cuando estudiemos la doctrina católica, la doctrina del paganismo, que es el propósito de estudiarla para que en el momento en que nosotros la estudiemos y tengamos claro lo que creen los católicos y los paganos, pues podamos demostrar que el adventismo de la corporación también cree en esa misma doctrina. Recuerden que nosotros, como adventistas historicistas, creemos, como lo hemos de leer otra vez, creemos en tres personas diferentes, independientes la una de la otra, ¿cierto? Eternas, omnipotentes, cada persona, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, viviendo y habitando independientemente, separadas, ¿cierto? La una de la otra, y con cada uno cumpliendo o teniendo en sí mismo divinidad, ¿sí? Y no creemos en tres dioses, pero sí son tres personas y cada una separada, independiente y cada uno teniendo en sí mismo divinidad. Y divinidad significa que es omnipotente, omnisciente, omnipresente y eterno. Bueno, al contrario de lo que también otros creen y dicen que en la divinidad no son tres personas, sino dos personas. Bueno, nos vamos a dar cuenta que el origen de todo esto, del origen de todo esto, eh, es un error y proviene del mismo Satanás, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que cree qué es lo que se cree en la Trinidad católica. Estaremos revisando qué es lo que cree y comparándolo con la Trinidad adventista de la corporación. Y estaremos resaltando lo que es la verdadera divinidad en la Biblia y el espíritu de profecía. De hecho, ya hemos avanzado durante una semana repasando este tema, pero ahora vamos a empezar a hacer comparaciones y vamos a ver si al estudiar la doctrina católica de la Trinidad, al compararla con la doctrina adventista de la Trinidad, nos vamos a dar cuenta que coinciden y es lo mismo. Unas pequeñas variaciones como que sirven como distractores, pero en realidad es lo mismo, porque provienen de la misma fuente que es Satanás. Hermanos, entonces vamos a entrar en materia. Quiero que leamos un texto donde el apóstol Pablo, allá en Hechos 17:29, en Hechos 17:29, dice la palabra de Dios, siendo pues linaje de Dios, nosotros siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, mire que el apóstol Pablo menciona la palabra divinidad, refiriéndose a las tres personas eternas, omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, que son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En la Biblia no hay la palabra, no existe la palabra Trinidad.
¿Y cómo es posible que el adventismo crea en la doctrina de la Trinidad cuando ni siquiera la palabra Trinidad existe? Bueno, y entonces dice el apóstol Pablo en Hechos 17:29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Mire, la divinidad no es semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte. La divinidad no es semejante a ninguna escultura de arte. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Que la divinidad tampoco es, ¿cierto? Que tampoco es semejante a la imaginación de hombres. El apóstol Pablo condena y censura que un hombre use su imaginación para representar a la divinidad. Es bíblico. Aquí está escrito. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. La imaginación de hombres hace referencia a las esculturas que los hombres imaginan y piensan y hacen, ¿cierto? A las imágenes que el hombre en su imaginación idea, piensa y escribe o hace, ¿cierto? O a las representaciones de cualquiera de las personas de la deidad o de la divinidad. Son el resultado de imaginación de hombres. Por eso, como en Hechos 17:29, el apóstol Pablo aclara que la divinidad no debe ser el resultado de imaginación de hombres, pues por eso hacemos bien, ¿cierto? Hacemos bien en no darle o realizar imaginaciones para representar a la divinidad. Hechos 17:29. Y la profeta Elena White, ya ustedes conocen la cita, hermanos, del Ministerio de Publicaciones, donde dice que ningún artista puede representar dignamente a la divinidad. Cuando la hermana Juan dice que ningún artista puede representar dignamente a la divinidad, pues es eso, es eso. Y el apóstol Pablo dice que no debemos pensar que la divinidad sea el resultado de una imaginación humana, ¿cierto? Bueno, hermanos, vamos a empezar a estudiar este tema. Este tema de la Trinidad pagana y católica, al compararlo con la Trinidad adventista, vamos a encontrar entre esas dos Trinidades mucha similitud, muchísima similitud. Y también vamos a encontrar mucha similitud, mucha analogía con la falsa divinidad que ahora muchos adventistas de sostén propio están enseñando, al decir que la divinidad solamente son dos personas, que el Espíritu Santo no es una persona, que la tercera persona de la divinidad no existe y que la tercera persona de la divinidad es Satanás, dicen ellos, y que solamente hay que bautizarse en el nombre de Jesús o también en el nombre del Padre y del Hijo, pero que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo. Entonces vamos a ver de dónde proviene esto. ¿De dónde proviene este engaño que se ha convertido en una doctrina de demonios? ¿Y por qué en el libro Preguntas sobre Doctrina, hermanos, que es un libro oficial de la Iglesia Adventista? Aquí lo tengo a mano, muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? ¿Sí? Los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina. Es un libro oficial de la Iglesia Adventista. ¿Y por qué ellos aseguran allí en el primer capítulo que ellos tienen en este libro, que es básicamente un libro oficial donde ellos presentan las doctrinas en qué es lo que creen, ¿sí? ¿En qué es lo que creen?
Entonces, en este libro, en la pregunta número 1, vuelvo a mostrar, hermano, que yo ya lo mostré en alguna ocasión, ¿cierto? En la pregunta número 1, usted puede leer allí, la pregunta número 1 dice, ¿qué doctrinas tienen en común los adventistas del séptimo día con los cristianos en conjunto? ¿Sí? ¿Y en qué aspectos del pensamiento cristiano difiere? Por favor, lean ustedes allí la pregunta. ¿Qué doctrinas tienen en común los adventistas del séptimo día, ¿cierto? Aquí está mejor, ¿cierto? Que la pregunta número 1, en la página que está allí, en la página 15. ¿Qué doctrinas tienen en común los adventistas del séptimo día con, con los otros cristianos? Y noten ustedes que la respuesta, dentro de las respuestas está aquí abajo, miren, aquí en esta parte de aquí, ¿sí? ¿Cómo dice allí? Allí dice la Trinidad. O sea, ellos en sus libros, que la divinidad, la Trinidad comprende a Dios el Padre, a Cristo el Hijo y al Espíritu Santo. Ellos tienen en común la doctrina de la Trinidad con otros cristianos. Ellos mismos lo reconocen. Aquí no estamos criticando, ni atacando, ni juzgando a nadie. Y en el libro, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, ¿cierto? Se menciona también en el capítulo 2, ellos le han puesto allí como la deidad, pero al leer las páginas encontramos también eh, la, la doctrina de la Trinidad, al igual que esta revista, ¿sí? Prioridades, que es una revista oficial de la Iglesia Adventista, la Trinidad. En sus publicaciones ellos aceptan que creen en la Trinidad. Bueno, pero ¿qué es la Trinidad? Usted busca la palabra la Trinidad en la Biblia y no la va a encontrar. En ningún lado la va a encontrar. Va a encontrar la palabra divinidad o deidad, pero la palabra Trinidad no la va a encontrar. Y hemos leído vez tras vez, ustedes pueden ir al canal de YouTube y encontrar ahí los temas que estudiamos la semana pasada. Hemos leído vez tras vez cómo en la Biblia está registrado en varios textos la divinidad como tres personas diferentes y en el espíritu de profecía también. Hoy queremos iniciar a estudiar lo que es la doctrina pagana y católica de la Trinidad para que ustedes y yo nos demos cuenta de que es la misma doctrina de la Trinidad adventista. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, hermanos. Para eso, ¿cierto? Vamos entonces a volver a nuestro libro de texto que estamos estudiando, ¿cierto? Y vamos a leer, hermanos, porque esto es lo que está escrito y las referencias que vamos a encontrar aquí, este libro lo hemos compartido, se llama Defendiendo la Divinidad, de el autor adventista historicista Vance Ferrell. Él nos ilustra aquí. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver aquí lo que cree la doctrina católica. Hoy vamos a estar revisando esto. Mañana estaremos presentando el Catecismo Católico en su parte donde enseña lo que es la Trinidad. Y empezaremos a revisar ya, aquí compartiéndolo, lo que cree la Iglesia Adventista para que veamos que están creyendo lo mismo, ¿cierto? Entonces, todos estos vientos de doctrina que hemos demostrado que están ahora apareciendo, tienen la misma fuente. Ustedes se van a quedar, hermanos, aterrados, porque escuchamos en la semana pasada unos testimonios de personas que están enseñando así. Ellos dicen creer en los pioneros, creer en la profeta Elena White, leerlos, creer en la Biblia, pero enseñan una falsa divinidad, enseñando que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo, enseñando que el Espíritu Santo no existe, enseñando, intentando atacar la Trinidad católica, abrazan una falsa divinidad y destruyen la verdadera divinidad.
Bueno, dice así. El catolicismo romano enseña que el Hijo salió del Padre y que el Espíritu Santo salió de ambos. Hermanos, fíjense eso. Esto está bien referenciado en este libro, están las referencias de dónde y las vamos a estar mencionando, ¿sí? Entonces, el catolicismo es el que enseña que el Hijo, Jesucristo, salió del Padre. Entonces, allí están diciendo que Cristo no es eterno porque salió del Padre, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo salió de ambos. Esta enseñanza es la misma enseñanza, hermanos, que escucharon ustedes la semana pasada, de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, estos adventistas modernos, inclusive aparte de la corporación que dicen ser sostén propio, que enseñan que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, pues no es más que le están haciendo eco y están repitiendo una doctrina católica, ¿sí? Quizás sin darse cuenta, tratando de atacar a los católicos en su doctrina de la Trinidad, ahora ellos abrazan la doctrina católica. Y que aún así hay un solo Dios. Miren, no se olviden eso. Vayan notando todas las veces que ellos dicen que Dios es uno, ¿sí? Y que aún así hay un solo Dios. No hay ningún hijo separado del Padre y ningún Espíritu Santo separado de ambos. Recuerden que estamos leyendo, o sea, es bueno que conozcamos qué creen los católicos, que lo comparemos con lo que creen los adventistas de la corporación y con lo que creen algunos adventistas que dicen ser sostén propio, para que nos demos cuenta que ellos están unidos en esa doctrina, como ellos mismos lo reconocen, y que es una doctrina de demonios, que no es bíblica. Bueno, significativamente las raíces del arrianismo. Arrio era una persona que no creía que Cristo sea eterno, por lo tanto no es Dios, decía Arrio. De ahí se derivaron los testigos de Jehová, porque ellos no creen que Cristo sea eterno, que sea Dios. Ellos le atribuyen a Cristo una deidad menor y ellos en sus Biblias, que ellos mismos producen, dice, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Así lo dice la Biblia de los Testigos de Jehová. Entonces dice que significativamente las raíces del arrianismo, que enseña que Cristo no es eterno, y la no separada enseñanza del Espíritu Santo, noten que Arrio también enseñaba que el Espíritu Santo no es una persona separada del Padre y del Hijo. Recuerden ustedes de dónde toman estos adventistas de sostén propio también, que el Espíritu Santo no es una persona separada. Las raíces del arrianismo, que Cristo no es eterno, y la no separada enseñanza del Espíritu Santo, ambas encuentran su fuente en esta doctrina peculiar de la Trinidad Católica, que, tal como lo veremos en el próximo capítulo, nuestros pioneros se opusieron vigorosamente a ella. Claro que sí, nuestros pioneros se opusieron a la doctrina católica de la Trinidad, pero se opusieron en todo sentido. Se opusieron a lo que enseña la doctrina católica, de decir que Cristo no es eterno y de decir que el Espíritu Santo no es separado del Padre y del Hijo. Irónicamente, existen aquellos entre nosotros, dice el autor de este libro, entre nosotros, quiere decir entre los adventistas. Irónicamente, existen aquellos entre nosotros hoy que están enseñando el concepto básico errado de la Trinidad, de que tan solo existe un ser, ¿sí? De que existe un ser, un solo Dios, dicen ellos, una sola persona. Existe un ser, el cual es el Dios eterno. Fuera de ese Dios no hay un Cristo eterno ni un Espíritu Santo con existencia separada. Ese es el error, ¿cierto? El término trinitas fue primeramente usado en el segundo siglo por Tertuliano. Vamos a ver, hermanos, de dónde empieza a surgir la Trinidad católica.
¿sí? Segundo siglo, hermanos. Segundo siglo. El primer siglo es del año 1 al año 100, ¿cierto? El segundo siglo es del año 101 al año 200. Fíjense. Ya en el segundo siglo, dice, fue usado el término trinitas por Tertuliano, pero la doctrina no fue formulada sino hasta el cuarto siglo. Ya tenemos una idea desde cuándo surge la doctrina católica de la Trinidad. Y vamos a comparar, hermanos, vamos a comparar en esta revista de la Iglesia Adventista, que se llama Prioridades, vamos a comparar y vamos a decir que los adventistas están diciendo que la doctrina, que están defendiendo a los católicos y diciendo que la doctrina de la Trinidad no es católica. Están diciendo que no es católica y que los católicos tienen muchas buenas doctrinas. Los están defendiendo inclusive a los católicos. Bueno, voy a seguir. Mañana revisaremos eso. A seguir, noten esto, 21 declaraciones de obras teológicas católicas oficiales acerca de la Trinidad. Bueno, hermanos, hay algunos que estarán pensando, bueno, ¿y por qué el hermano Carlos, en lugar de enseñar la doctrina católica de la Trinidad, no nos enseña más bien la doctrina verdadera de la Biblia, de la divinidad? Bueno, sencillamente porque ya lo hemos hecho, ¿verdad? Ya lo hicimos en la semana pasada. Ya tenemos nosotros el concepto claro de lo que es la divinidad bíblica y del espíritu de profecía. El que no, por favor, puede ir al libro que está aquí escrito con todas las citas bíblicas y de espíritu de profecía para entender y leer qué es la divinidad bíblica y de espíritu de profecía. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es mirando qué es lo que cree la doctrina católica para compararla luego con la doctrina de la Trinidad adventista y de un falso sostén propio para sencillamente demostrar, hermanos, que ellos están creyendo una doctrina católica que a la vez provino del paganismo. Voy a seguir leyendo. Esas 21 declaraciones de obras teológicas católicas oficiales acerca de la Trinidad. Usted podrá comprobar este craso error al cual se opusieron tan fuertemente nuestros pioneros. Veamos la primera referencia. Dice, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede de ellos. Miren ese error católico, que el Hijo procede del Padre. ¿Y cómo es que el Padre dio origen al Hijo? Él mismo, vamos a leerlo aquí, él mismo copuló, él mismo engendró y dio a luz a su Hijo. Eso es católico. ¿De dónde tomó el catolicismo esto? Del paganismo. Entonces el Padre da origen al Hijo y entre los dos originan el Espíritu Santo. Es lo que cree la doctrina católica. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede de ellos. El Padre engendró al Hijo y el Hijo procede del Padre. El Padre y el Hijo le dieron aliento al Espíritu Santo y Él procede de ellos, como de una fuente. Un Dios en tres personas. Recuerden, eso cree el catolicismo. Un Dios en tres personas. Para el católico no son tres personas separadas y divinas. Obviamente, nosotros no creemos en tres dioses y los adoramos aparte, seríamos idólatras. Pero el católico no cree que hayan tres personas divinas. Ellos creen, hay un solo Dios en tres personas. Voy a seguir leyendo. El Padre y el Hijo le dieron aliento al Espíritu Santo y Él procede de ellos, como de una fuente. Un Dios en tres personas. ¿Y dónde está escrito? En un libro que se llama Mi Fe Católica, un manual de religión. Ahí está el nombre del autor, de Luis Lavoir Moreau, obispo de
Chris Nagar, página 30. Pueden consultar esa obra para que encuentren esa referencia aquí. Una segunda referencia. El padre continuamente copula consigo mismo y origina al hijo. Noten esta blasfemia, hermanos. Es copular. El término copular o el verbo copular es cuando usted ve un par de insectos pegaditos, bien sean moscos, cucarrones o lo que sea, dos insectos que se pegan. ¿Sí? ¿Qué están haciendo ellos? Copulando. Están unidos y están procreando. Eso es copular. ¿Sí? En los insectos es muy común ver esos insectos pegaditos. Noten esta blasfemia. El padre continuamente copula. Y estoy leyéndolo, hermanos, estoy leyendo del mismo libro que se llama Mi Fe Católica. ¿Sí? En la página 31. El padre continuamente copula consigo mismo y origina al hijo. Esto es lo mismo cuando los adventistas hablan del Cristo engendrado y lo tuercen diciendo que el padre engendró al hijo, que lo creó al hijo. Pero eso no significa el Cristo engendrado, ¿sí? Hay que estudiar bien qué significa el Cristo engendrado. Hay que revisar ese tema. Entonces, el Padre continuamente copula consigo mismo y origina al Hijo, y su amor, el uno por el otro, origina al Espíritu Santo. Hermanos, esto es una blasfemia, decir que el Padre copula consigo mismo y origina al Hijo. Y ahora que entre los dos se relacionan por su amor, el uno por el otro, y ellos entre los dos dan origen al Espíritu Santo. Imagínense si esto no es una blasfemia, hermanos. ¿Sí? Los mismos, los que están creyendo en que el Espíritu Santo no es una persona independiente, separada del Padre y del Hijo, y los que están enseñando que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, están enseñando una doctrina blasfema del catolicismo. Y contra eso estamos luchando. Quizás ellos estarán sin saberlo, porque no han leído, no han investigado, pero están deshonrando a Dios. Sigo leyendo. Aquí está mi hermano. Mire, Dios el Padre se conoce a sí mismo eternamente y continúa conociéndose a sí mismo. Copula, esto es, copula consigo mismo y continúa conociéndose a sí mismo. Hermanos, ¿qué creen ustedes? Por favor, perdónenme el momento tan ingrato que les voy a hacer pasar. Pero ¿qué creen ustedes que quieren decir los católicos cuando ellos dicen así? Miren, Dios el Padre se conoce a sí mismo eternamente y continúa conociéndose a sí mismo, copula, esto es, copula con sí mismo y continúa conociéndose a sí mismo. ¿Qué querrán decir estos católicos blasfemos cuando dicen que el Padre se conoce a sí mismo y continúa conociéndose a sí mismo? ¿Qué es conocer en la Biblia, hermanos? ¿Mm? Recuerdan que la palabra de Dios Relaciones dice, íntimas sí, adelante, hermanita, adelante, ¿quién iba a hablar? que bíblicamente conocer a alguien es tener relaciones íntimas con esa persona. Claro Incluso, que sí. como dice usted, hermano, es incómodo, pero conocerse a sí mismo suena a una masturbación. Qué horror. Imagínese, hermana, sabe, yo tengo aquí una Biblia a mano y quisiera, hermanos, para que lo entendamos, hermanos, ¿sí? Que vayamos a Génesis, leamos Génesis, para que ustedes confirmen, hermanos. Génesis capítulo 4, versículo 1. Abran la Biblia, por favor. Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice?
¿Qué dice? ¿Alguien que lea, por favor? Amén, hermano. Dice, Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín, y dijo ella, con el favor del Señor adquirí un varón. Gracias, hermana. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Hermanos, conocer en la Biblia es precisamente eso. Cuando el esposo llega a la esposa, tienen sus relaciones íntimas y la esposa concibe un hijo. Por eso en Mateo 1, hablando de José y María, dice, y José no la conoció hasta que nació su hijo primogénito. Aquí estos blasfemos católicos dicen lo que acabamos de leer. Dios el Padre se conoce a sí mismo eternamente y continúa conociéndose a sí mismo. Copula, esto es, copula con sí mismo y continúa conociéndose a sí mismo y así continúa originando al Hijo en un continuo nacimiento. Fíjense, hermanos, fíjense esta blasfemia. Dios el Padre y Dios el Hijo continúan amándose el uno al otro y su delicia el uno para con el otro origina el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que esto se refiere, hermanos, a algo sano? A algo donde el amor, sí, es verdad, el Padre y el Hijo, sí, pero ellos cuando utilizan el término conocerse a sí mismo, hermanos, y que el Padre y el Hijo se conocen entre ellos, hermanos, ellos no se están refiriendo a lo sano, ¿cierto? Están refiriéndose a una blasfemia. Terrible esto, y en esto han caído inclusive adventistas del sostén propio, hermanos. Voy a seguir leyendo. Me disculpan, hermanos, que tenga que presentar esto, ¿sí? Entonces, ellos dicen que, que Dios el Padre y Dios el Hijo continúan amándose el uno al otro y su delicia, el uno para con el otro, origina el Espíritu Santo. Mire, los adventistas que ustedes escucharon en la semana pasada, que enseñaron que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, están aceptando esto. Están aceptando esto. Porque aquí dice, y su delicia el uno para con el otro origina el Espíritu Santo. De una manera similar a como el fuego posee luz y color. Bueno, acá adelante, hermanos, acá atrásito dice, y así continúa originando al Hijo en un continuo nacimiento. O sea que para el católico, el Cristo está naciendo continuamente, continuamente. Mientras exista fuego, continuará produciendo luz. Acá, hermanos, la palabra es de una manera similar a como el fuego posee luz y calor. Mientras exista fuego, continuará produciendo luz. Mientras haya fuego y luz, se continuará produciendo calor. Bueno, hermanos, voy a avanzar. Voy a avanzar. Recuerden que la Trinidad Católica es esto. Eso es lo que dice la Trinidad Católica. Bueno, punto número 3. Solo existe un ser divino. Hay tres personas, pero solo un ser. Hermanos, esta declaración la vamos a encontrar en las creencias de los adventistas del séptimo día. Hay tres personas, pero solo un ser. Tres personas, una sola sustancia, dicen ellos. Una sola sustancia. Tres personas. Los adventistas. Los católicos dicen, solo existe un ser divino. Pero el adventismo y la Biblia y el Espíritu de Profecía, ¿cierto? Presentan a tres seres diferentes, tres personas diferentes. Y cada uno tiene divinidad. No son tres dioses. Recuerden que estamos estudiando el misterio
divinidad. Y nosotros no vamos nunca en esta tierra a comprender por qué es que son tres personas independientes y separadas y cada una tiene atributos divinos. El Padre es eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente. El Hijo es eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y el Espíritu Santo es eterno, omnipotente, omnipresente. No son tres dioses, pero son tres personas. Y ellos tres conforman la divinidad. El Hijo, dice otro, la referencia 4, el Hijo no es igual al Padre. Como prueba de la aserción de que muchos de los padres niegan la igualdad del Hijo con el Padre, dicen los católicos, se citan pasajes de Justino en su Apología, capítulo 1, páginas 13 y 32, Irineo, ¿cierto? Allí están las referencias. Y bueno, y citan a los padres de la iglesia, pero no citan las escrituras, ni a los apóstoles, ni a los profetas. Padres de la iglesia, escritos adulterados, padres que les llaman padres, pero que traían paganismo, padres de la iglesia católica. Clemente de Alejandría, algunos de ellos historiadores, pero impregnados de paganismo. Hipólito, Orígenes. Note, Enciclopedia Católica, allí dice, Enciclopedia Católica, edición de 1914, artículo, ¿cómo le llaman el artículo de la Enciclopedia Católica? La bendita Trinidad. Voy a mostrarles un himno en el himnario adventista que contiene la palabra la bendita Trinidad. Y recuerden que el himno dice, a la Trinidad entonemos canción. ¿Sí? Le cantan a la Trinidad. Y no es la Trinidad, no es la divinidad adventista, no es la divinidad bíblica, es la Trinidad católica de este tipo. Así de claro, hermanos. Y no los estamos criticando, ni juzgando, ni atacando. Estamos alzando la voz como trompeta. Punto número 5. Aquí viene un gráfico donde ellos van a ilustrar cuál es la Trinidad en que ellos creen. El Hijo fue creado, dicen ellos. El Hijo fue creado. O sea, el Hijo, si el Hijo fue creado, pues no es eterno. Para el católico, Cristo no existe desde la eternidad. Para el católico, Cristo existe desde el momento en que nace de María, la ex virgen. Para el católico, Cristo nace desde el momento en que nace de María. Y cada año nace. Y cada vez que hacen una misa, cada día o cada 8 días, crean a Cristo. El sacerdote pronuncia unas palabras, eso se llama transubstanciación. Por las palabras que el sacerdote pronuncia, crea a Cristo cada día y muere Cristo cada misa. Ellos dicen el Hijo fue creado, las expresiones que contienen las declaraciones de que el Hijo fue creado se encuentran en Clemente de Alejandría, allí está la referencia, Tatiana, Tertuliano, bueno, y otros Orígenes, en la misma Enciclopedia Católica. Si usted acepta la enseñanza de que Cristo no ha existido siempre, usted es un buen católico. Tenga cuidado con los errores que usted acepta por parte de los profesores de nuestras filas. Miren esta imagen, hermanos, miren, ¿sí? Aquí ya ponen la eternidad, aquí dice el Padre, aquí dice el Hijo, ¿cierto? Ellos originan al Espíritu Santo. Ahora, díganme una cosa, hermanos. ¿Qué es esto? En realidad, ¿qué es esto? ¿Con qué lo relacionan esta figura de aquí, hermanos? ¿Con qué? ¿Qué es esto? ¿Alguien tiene una idea? Esto, hermanos, tiene una referencia, tiene una
algo, alguna relación con las trompas de falopio, el aparato reproductor que se encuentra La mujer. en la mujer, ¿cierto? Sí, la matriz. Exactamente. Y aquí dice que entre el Padre y el Hijo originan al Espíritu Santo, ¿sí? Esta es otra manera, mire, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de representar tres personas y un solo Dios en un triángulo. Lo mismo aquí en estos tres anillos. Vamos a explicar este gráfico. El autor del libro lo va a explicar. La ilustración anterior proviene de la página 32 de un libro católico romano titulado Mi fe católica. Observe que su concepto de la Trinidad contiene el mismo error básico que algunos de nuestras propias filas. Cuando él dice de nuestras propias filas, se refiere al adventista. Están enseñando hoy. Primero, el Hijo salió del Padre hace mucho tiempo, de tal manera que Él no es eterno. Segundo, el Espíritu Santo no posee existencia separada, sino que apenas mientras continúa saliendo de los otros dos. Y el tercero es que Dios es una sola persona. Y esto lo vamos a encontrar en las creencias de los adventistas, ¿sí? Lo vamos a encontrar. Mañana vamos a revisar esa parte, hermanos. ¿Usted quiere enseñar o aún creer en el error católico al cual nuestros escritores pioneros, que en el próximo capítulo que estudiemos, o aquí en este libro, en el próximo capítulo, ellos se opusieron a la doctrina de la Trinidad? ¿En qué vamos a creer entonces, hermanos? ¿Sí? Bueno, punto número 6. Ahora mire, los pioneros adventistas se opusieron a esta doctrina de la Trinidad, pero ahora surgen otros pioneros. Así se llama el grupo acá en el Meta, los pioneros. No es el mismo grupo de nuestros hermanos pioneros de Bolívar, ¿no? No. Ellos le pusieron a ese grupo los pioneros y ellos están enseñando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y son adventistas del séptimo día. Bueno, miren esto. Aquí confirmamos lo que ellos enseñan, de que el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es tan solo el hálito de Cristo, el aliento. La palabra neuma, que significa soplo o hálito, es entendido a la luz de Juan 20:22. Recuerden que aquí estamos leyendo lo que escriben los católicos. Ellos, para negar que el Espíritu Santo es una persona, al igual que estos adventistas, ellos dicen que el Señor allá en Juan 20:22 dijo, recibid el Espíritu y sopló sobre ellos. Entonces dicen, el Espíritu Santo es el soplo de Cristo, proviene de Cristo. Donde Cristo, apareciéndoseles a los apóstoles, les sopló y les confirió el Espíritu Santo. Él es el soplo de Cristo, dice Juan Damasceno, soplado por él en nosotros, dice Cirilo de Alejandría. ¿Sí? Católicos, doctrina católica. Ahora, cuando el Señor Jesús dijo, recibid el Espíritu y sopló sobre ellos, no estaba diciendo que el soplo es el Espíritu Santo. El soplo tiene relación con el viento y el Señor utilizó el viento para enseñar, no que el Espíritu Santo sea el viento ni el soplo, sino para enseñar que el Espíritu Santo viene, va por todas partes, es omnipresente, así como el viento. Tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu, dijo el Señor a Nicodemo. Punto número 7. La naturaleza divina existió antes de los dioses. La transición a la teología en latín, más tarde católica, de la Trinidad fue el trabajo de San Agustín. Fíjese que los católicos le originan el asunto de la Trinidad a San Agustín. Los teólogos romanos occidentales no se han apartado nunca de las líneas principales que él colocó y ésta recibió su forma final y clásica de Santo Tomás de Aquino. Entonces la Trinidad tiene un recorrido, ¿no? San Agustín,
Santo Tomás de Aquino, a quien ellos le llaman. El punto de vista de Agustín veía la naturaleza divina como existiendo antes de las personalidades. Bueno, la verdad es que, punto número 8. Las procesiones o procedencias de Cristo y del Espíritu Santo del Dios original encuentran una analogía en el pensamiento y la voluntad siendo producidos por la mente humana, indicando la analogía de ambos procesiones dentro de la divinidad y los actos internos de pensamiento y de voluntad en la mente humana. Él se volvió el fundador de la teoría psicológica de la Trinidad, la cual con muy pocas excepciones fue aceptada por todos los subsiguientes escritores latinos. Están hablando de Agustín. El Espíritu Santo es producido por una acción de la voluntad divina, dicen los católicos. La doctrina de la procesión o procedencia del Espíritu Santo por medio del acto de la voluntad divina se debe enteramente a Agustín. Él menciona la opinión favorablemente así se llama el libro, de Fide et Symbol. Está en latín, sí, debe estar en idioma latín. 393 después de Cristo. Y en de Trinidad, la Trinidad, en el 415. Miren esos años donde el catolicismo, a través de Agustín, introduce el pensamiento de la Trinidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver de dónde viene esto. La desarrolla por completo en el 415. Su enseñanza fue aceptada en Occidente, en Roma. Bueno, una cita más. Recuerden que esta enseñanza se aceptó en Roma totalmente. Punto 10. Otra referencia. Hay solo un Dios. Obviamente, solo puede haber un ser infinito, solo un Dios. Y en esto hacen énfasis los adventistas. Solamente hay un Dios. Nosotros no es que estemos creyendo en tres dioses, pero ellos hacen énfasis ¿por qué? Solo un Dios. Si existiesen varios, ninguno de ellos sería infinito, porque para tener pluralidad de naturalezas, cada uno tendría que poseer una perfección no poseída por los otros, lo cual es una razón ridícula. Hermanos, a lo que ellos le llaman razón ridícula, es lo que la Biblia le llaman divinidad. Tres personas, cada uno separado, existiendo eternamente y siendo divinas. Ellos le llaman ridículo, pero eso enseña la Biblia y enseña el espíritu de profecía. Si existiesen varios, vuelvo a leer, porque aquí en este libro hay un capítulo, que es el capítulo segundo, que se llama La pluralidad de las divinidades. Bueno leer. Si existiesen varios, ninguno de ellos sería infinito, porque para tener pluralidad de naturalezas, la Biblia enseña, hermanos, que la divinidad tiene pluralidad de naturalezas, ¿sí? Cada uno tendría que poseer una perfección no poseída por los otros, lo cual es una razón ridícula. Esto será, bueno, corrijo, hermanos, la Biblia enseña que la divinidad tiene pluralidad, ¿sí? Nosotros no podemos entender la naturaleza de la divinidad completamente. Entendemos el oficio de cada uno, pero la naturaleza sigue siendo un misterio y seguirá siendo un misterio. Eso no ha sido revelado para nosotros. Esto será rápidamente garantizado por todo aquel que admita al Dios infinito y no hay necesidad de postergar en desarrollar lo que está perfectamente claro. Si por acaso se hace la pregunta, ¿por qué no pueden haber diversos seres autoexistentes? Es una pregunta que los católicos hacen. ¿Por qué no pueden haber diversos seres autoexistentes? La única respuesta satisfactoria que a nosotros nos parece es esta. Porque un ser autoexistente es necesariamente infinito
y no pueden haber diversos infinitos. O sea, ellos niegan la verdadera divinidad. Para ellos el Espíritu Santo no es infinito ni eterno y el Señor Jesucristo no es infinito ni eterno. Ellos lo dicen ahí. La unidad de Dios como la primera causa también puede ser inferida inductivamente a partir de la unidad del universo, tal como lo sabemos, pero también puede ser hecha la sugestión, y esta no puede ser desaprobada, que puede haber otro o aún varios universos de los cuales no tenemos conocimiento, y entonces este argumento no podría ser absolutamente conclusivo. No han leído la Biblia, ¿verdad? Porque para ellos solamente existe este mundo. Allí está la referencia de la Enciclopedia Católica, 1914, en el artículo Naturaleza y Atributos de Dios. Usted acaba de leer pensamientos típicamente jesuitas. Infelizmente existen aquellos, aún en nuestras propias filas, que aceptan la misma conclusión de que solo existe un ser, el cual es el Dios eterno. Hermanos, miren, cuando los jesuitas dicen y afirman, los católicos jesuitas, que solamente existe un ser, están diciendo los adventistas, es lo mismo que los adventistas dicen, existen una sola sustancia, tres personas, una sola sustancia. Cuando dicen ellos que existe una sola sustancia, están diciendo existe un ser, un solo ser. Mañana lo vamos a leer en las escritos de ella. Una cita más, una referencia más, no es una cita sino una referencia más. Existe solo un Dios y él consiste solo de nadería. No entiendo qué significa eso. Dios es un simple ser o sustancia excluyendo todo tipo de composición o sustancia física o metafísica. Miren, aquí está esta referencia que demuestra que para el católico existe un solo Dios y Dios es una sola sustancia, dice. Dios es un simple ser o sustancia, excluyendo todo tipo de composición o sustancia física o metafísica. Ni tampoco la composición accidental puede ser atribuida al infinito, ya que aún esta implicaría una capacidad de perfección aumentada, con la misma noción del infinito excluida. Confunde y vencerás. 12. La humanidad y la divinidad de Cristo están solo unidas hipostáticamente. Fíjense, hermanos, que los católicos dicen que la humanidad y divinidad de Cristo están solo unidas hipostáticamente. Alguien que por favor rapidito busque la palabra hipostáticamente, a ver si es sinónimo de hipotéticamente. Es una hipótesis. Para ellos eso es una hipótesis, no es una realidad. Su naturaleza humana y su naturaleza divina están unidas en Jesucristo hipostáticamente, esto es, unida en la hipóstasis o la persona de la palabra. O sea, este dogma ha encontrado amargos oponentes desde los primeros tiempos de la Iglesia. Todo buen católico tiene que aceptar que el Espíritu Santo sale o procede del Padre y del Hijo. Hermanos adventistas que están escuchando, ¿será que estos señores adventistas que predican que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo no han leído esto? Para que entiendan que ellos están creyendo en una doctrina católica, ¿sí? Y ahí están las referencias. Alguien ya me ayudó con la palabra, hermana Gabriela, hipostáticamente, dice de la hipóstasis o relacionado con ella, en tanto que unión de la naturaleza y la divina en la persona de Jesús. Bueno, hermana, gracias. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo procede, bueno, aquí vuelvo a leer, todo buen católico. Escuchen adventistas del séptimo día que dicen ser de sostén propio y que enseñan que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Son ustedes unos buenos católicos, porque todo buen católico tiene que aceptar que el Espíritu Santo sale o procede del Padre y del Hijo y que no posee una existencia separada.
Hermanos, más claro no pueden hablar los católicos, ¿cierto? No pueden hablar más claro los católicos. Para los adventistas, como esta amiga de las tinieblas de los audios, la amiga de las tinieblas le llamo, Islena, y todos aquellos que están enseñando que el Espíritu Santo procede del Padre. Mi hermana Pilar hace un comentario, dice, hermano, para oponerse a la divinidad de tres personas tienen que haber conocido para negarlo. Claro, sí, hermana. Claro que sí, porque los jesuitas recuerden que han introducido estas doctrinas para demeritar la verdadera divinidad. Todo esto, hermanos, proviene de los jesuitas, con el amparo de los jesuitas. Y de jesuitas está lleno el adventismo, hermanos. Aún los de sostén propio están dirigidos. Aquí está la evidencia, hermanos. Y ustedes escucharon en la semana pasada los testimonios de estas personas que están diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, son buenos católicos, ¿verdad? Él, el Espíritu Santo, procede no a través de una generación, sino que a través de una expiración del Padre y del Hijo juntamente, como de un único principio. Esa es la creencia que exige la fe católica. Enciclopedia Católica, lo mismo, la misma edición, artículo Espíritu Santo. Y aquí hay un paréntesis del autor que dice, si usted acepta la enseñanza de que el Espíritu Santo no es la tercera persona separada de la divinidad, usted es un buen católico. Tenga cuidado con los errores que usted acepta de los profesores de nuestras filas, dice el autor del libro, ¿cierto? Los buenos católicos creen en eso. Entonces son buenos católicos, pero ellos simulan atacar la Trinidad católica diciendo que es pagana, pero están abrazando la doctrina católica de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esto es una ironía. Es lo mismo que los cristianos que guardan el primer día. Los cristianos que guardan el primer día atacan a la Iglesia Católica y la señalan de idólatra, pero ellos obedecen el mandamiento de guardar el primer día de la semana, el domingo, de santificar el domingo, y por eso es que los católicos se burlan de ellos. Bueno, están haciendo lo mismo acá. Bueno, vamos en la 14. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, dicen los católicos. El Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, dice la Enciclopedia Católica de 1914. Bueno, yo estoy grabando esto y les estoy haciendo llegar a ellos también estos temas, ¿no? Esperamos que con la ayuda de Dios, esperemos que no se hayan alejado tanto, que el Espíritu Santo no se haya alejado de ellos para que entiendan y los convenza de pecado. ¿Sí? Lo pueden confirmar ahí en las enciclopedias católicas. Referencia número 15. El Espíritu Santo fluye del Padre a través del Hijo. Tertuliano habita desde hace mucho tiempo en el Paracleto. El Espíritu Santo, dice él, procede del Padre a través del Hijo. Y allí están las referencias, enseñando toda la verdad. Una referencia más. Fuera de Dios, el Espíritu Santo no posee subsistencia. Esto es, Él no posee subsistencia separada. Recuerden, hermanos, que esto es lo que enseñan los católicos. Para los católicos, el Espíritu Santo no existe, no tiene autoexistencia, subsistencia por sí mismo separada de Dios. No puede ser. Por eso es que proviene, dicen ellos, del Padre y del Hijo. San Gregorio, el taumaturgo, o por lo menos allí hay un nombre en latín, la cual normalmente se le atribuye a él, nos ofrece este extraordinario pasaje. Uno es Dios, Dios es uno, el Padre de la palabra viviente, de la sabiduría subsistente. Uno es el Señor, uno de uno, Dios de Dios, invisible de invisible, uno el Espíritu Santo,
teniendo su subsistencia de Dios, Trinidad perfecta, la cual en eternidad, gloria y poder no está dividida ni separada. Trinidad que no cambia y que es inmutable. Y que es inmutable. Hermanos, mire, voy a leer de aquí el capítulo 2 de Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Ellos le ponen ahí el título La Deidad, pero creen en la Trinidad. Dicen ellos, hay un solo Dios. Les suena familiar, ¿no? Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas. Mírenlo. Allí está, no sé si lo alcanzan a mirar. Mañana lo vamos a sacar así. Coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente, superior a todas y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Bueno, mañana vamos a explicar qué significa eso de coeternos. ¿Sí? Cuando ellos dicen coeterno, no están diciendo que el Espíritu Santo sea eterno, que el Padre sea eterno y que el Espíritu, y el Hijo sea eterno. Tiene otro significado. Pregunta número, referencia, perdón. Estoy leyendo aquí en la 16, ¿no? Trinidad perfecta, la cual en eternidad, gloria y poder no está dividida ni separada. Trinidad que no cambia y que es inmutable. En esto creen los católicos. 17. El Espíritu Santo es solo el Espíritu de Dios y de Cristo. Hermanos, esto es tan claro, procede de los católicos. Procede de los católicos, eso no tiene un fundamento bíblico. Procede de los católicos. Aquellos que enseñan que el Espíritu Santo es solo el Espíritu de Dios y de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Él también es el Espíritu del Padre. Así argumenta San Agustín. Y ahí está la referencia. Estas referencias, usted sabe que siempre vienen así, con estas páginas en romanos, en números romanos. ¿Sí? Así como hay un solo Padre, así como hay un solo Señor, así también hay un solo Espíritu, el cual es, consecuentemente, el Espíritu de ambos, de los otros dos. Lo enseñan los católicos en sus enciclopedias. Punto número 18, referencia número 18. El Espíritu Santo realmente proviene de una, no de dos substancias. Recuerden que los católicos enseñan que, que la Trinidad son tres personas y una sola sustancia. Mañana lo vamos a leer de las publicaciones adventistas. Procediendo ambos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, ellos dicen ahí, mire, el Espíritu Santo realmente proviene de una, no de dos sustancias. Sin embargo, procede de ellos como de un único principio. El Espíritu Santo procede de ambos, pero no como ellos son distintos, sino que así como su perfección divina es numéricamente una. Además, esa es la explicación, la explícita enseñanza de la tradición eclesiástica, la cual es concisamente colocada por San Agustín. Esta doctrina fue definida en las siguientes palabras por el Segundo Concilio Ecuménico de Lyon en 1908. Confesamos que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, no de dos principios, sino que de un principio, no de dos expiraciones, sino de una sola expiración. La enseñanza fue nuevamente colocada por el Concilio de Florencia y por Eugenio IV en su bula, llamada Cantate Domino. Referencia 19. Este misterio es la doctrina central de la fe católica.
El misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Sobre él están basadas todas las otras enseñanzas de la Iglesia. Imagínense, hermanos, y aquí en esta revista, mañana vamos a mostrarlo, donde los adventistas del séptimo día dicen que que los católicos tienen doctrinas bíblicas correctas. Algunas doctrinas bíblicas de los católicos son correctas, y entre ellas está la encarnación de Cristo, y esa doctrina de la encarnación de Cristo es correcta, dicen ellos, y son doctrinas de demonios. Y la doctrina, miren, el misterio es la doctrina central de la fe católica. Este misterio, el misterio, esta doctrina de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. El misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Lo dice aquí, hermanos, miren, el misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. La fe católica está basada en el paganismo, en el engaño, en la falsedad. Y de esa fe católica han tomado los adventistas del séptimo día desde 1931 y han tomado los adventistas del sostén propio ahora, los que no son adventistas historicistas genuinos. Ellos han tomado de eso. Bueno, este misterio ya leímos entonces vamos al 20. Como buenos católicos, usted tiene que adorar solo a un Dios eterno, a menos que las personas mantengan su fe completa e incontaminada, sin duda, ellos perecerán eternamente. Y la fe católica es esta. Nosotros adoramos un Dios en Trinidad. Diccionario Práctico Católico, página 32. No se olviden esto, hermanos. La doctrina católica dice, nosotros adoramos un Dios en Trinidad. Bueno, hermanos, en respeto al tiempo que programamos, vamos a terminar allí por hoy. Fíjense que esto es un poco tedioso leerlo, pero tenemos que hacerlo. Porque muchos, tengo que decirlo así, hermanos, si a muchos se les preguntara, ¿cuál es el concepto que usted tiene de la divinidad bíblica y de espíritu de profecía? Muchos como que titubean, todavía no saben definir lo que es la verdadera divinidad. Y a muchos que se les pregunta, ¿usted que dice que los adventistas están creyendo en la Trinidad católica? ¿Qué es lo que enseña la Trinidad católica? Usted puede leer el concepto de Trinidad que enseña el adventismo, pero si usted lo lee, póngale cuidado, hermano, si usted lo lee el concepto de Trinidad adventista en sus doctrinas que tienen en común con los católicos, si usted lo lee sin saber lo que dicen los católicos, la doctrina de la Trinidad católica, usted va a ser engañado. No puede hacer la diferencia. Por eso tiene que conocer el error. Y la verdad la confronta con el error y se va a dar cuenta que la doctrina de la Trinidad católica es la misma doctrina de la Trinidad adventista y la misma doctrina de estos que simulan ser expulsados de la corporación o de ser sostén propio. Entonces vamos a terminar aquí. Hermanos, yo sé que hasta aquí quizás pueden haber muchas preguntas, pero hoy no vamos a responder preguntas, porque estamos apenas en la mitad del estudio de la Trinidad católica y pagana. Nos faltan todavía, hermanos, son 41 referencias. Bueno, perdónenme, aquí están escritas. Bueno, permítanme un par de minuticos más. Aquí parece que terminó esto, pero faltan otras por leer. Mire, voy a leer la número 21. Mientras Cristo procede de la mente del Padre, el Espíritu Santo fluye de su voluntad. También es un asunto de fe católica que nosotros distinguimos absoluta y esencialmente entre generación y expiración. San Agustín es el autor de esto. Encuentra la explicación
y cómo era la personificación de la doctrina en principio de que en Dios el Hijo procede a través del intelecto y que el Espíritu Santo procede de la voluntad. Bueno, he aquí un resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo. Aun cuando los teólogos católicos hablan acerca de tres personas en su Trinidad, realmente no enseñan tres personas. Ellos no enseñan tres personas realmente. El Hijo es algo que Dios mantiene inventado de su propio intelecto. Es llamado generación eterna. Ellos dos exudan o liberan algo llamado el Espíritu Santo, el cual no está realmente ahí. Es apenas una expresión de la voluntad de Dios. Ellos no creen en tres personas. Durante los siglos, los teólogos católicos gradualmente combinaron conceptos paganos con una errada interpretación de las Escrituras para presentarle al mundo un magnífico engaño de la verdad. Primero, un hijo que siempre está parcialmente ahí y siempre está parcialmente emergiendo, generación continua del Padre. Segundo, un Espíritu Santo el cual no posee una existencia separada, sino que es continuamente exhalado, expiración continua, tanto del Padre como del Hijo. Y tercero, un Padre que posee menos existencia que su naturaleza y que solo es parte de una esencia mezclada. Es dentro de la teología católica romana que encontramos las semillas de los modernos errores de que Cristo tuvo un comienzo y que no es eterno, y que el Espíritu Santo realmente no existe. ¿Eso es lo que usted quiere creer? ¿El error originado por sacerdotes católicos o la verdad bíblica y del Espíritu y profecía de que el Padre, noten, aquí el autor va a darnos a nosotros una ayudita para definir lo que es la divinidad bíblica y del Espíritu de profecía. Usted va a creer en el error originado de los sacerdotes católicos que acabamos de leer o la verdad bíblica y del Espíritu de profecía de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, completamente separadas, totalmente divinas y totalmente eternas. Hermanos, aquí hay un concepto de la verdadera divinidad bíblica y del Espíritu de profecía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas la una de la otra, completamente separadas, totalmente divinas y totalmente eternas. Nuestros oponentes algunas veces dicen que ninguna creencia debe ser mantenida dogmáticamente, que no esté explícitamente declarada en las Escrituras. Oh, sí, ellos hacen alarde de eso. Pero las iglesias protestantes han aceptado esos dogmas como el de la Trinidad, para el cual no existe aquella precisa autoridad en los evangelios. Aquí está, esta es una cita referenciada en Life Magazine del 30 de octubre de 1950. Miren esto. Miren esto, hermanos. Con esto termino. En la Review and Herald del 22 de agosto de 1854, en esa revista se citó el Catecismo Doctrinal Católico. ¿Y por qué se lo citó? Miren lo que decía. Pregunta. ¿Usted observa otras verdades necesarias tal como son enseñadas por la Iglesia y que no están claramente expuestas en las Escrituras? Sí, se hicieron esa pregunta. Alguien le estaban entrevistando y dijeron, ¿usted observa otras verdades necesarias tal como son enseñadas por la Iglesia y que no están claramente expuestas en las Escrituras? Respuesta, la doctrina de la Trinidad. Una doctrina cuyo conocimiento es ciertamente necesario para la salvación, dice el catecismo, pero que no está explícita y evidentemente expuesta en las Escrituras en el sentido protestante de interpretación privada. Bueno, hermanos, hemos leído hasta allí esta parte, ¿sí? De lo que creen los católicos como la doctrina de la Trinidad. No vamos a, mañana no vamos a continuar aquí. Vamos a ver lo que los adventistas creen en sus creencias de la doctrina de la Trinidad.
para que comparemos lo que creen los católicos y veamos que es lo mismo que creen los adventistas de la corporación, para felicitarlos y decirles, ustedes son unos buenos católicos. Y para estos que están negando que el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y al Hijo y que no existe o que no es eterno, también felicitarlos y decirles, ustedes son unos buenos católicos. Hermanos, ¿hay algún aporte al respecto? No preguntas. ¿Hay algún aporte, mis amados hermanos? Un comentario quizás que puedan hacer, mis hermanos. ¿Qué dice hermanita Argenis? ¿Cómo le pareció esta exposición de la Trinidad católica? ¿Alguien va a opinar, mis hermanos? Mm, mm. ¿Qué dice hermana Pilar? A ver si la escuchamos con un poquito más de volumen. Hermano, buenas noches, Dios los bendiga, ¿cómo se encuentran? Amén, Mi nombre es hermano, Diego ¿cómo Guillermo. está? ¿Cómo sigue, mi hermano Diego? ¿Cómo sigue? Bien, señor, gracias a Dios, bien. Bueno, mi hermano, gracias a Dios. ¿Iba a hacer algún comentario, mi hermano? Sí, mi hermano. El, eso es realmente lo que creen los católicos, hermano, pero el católico que adquiere conocimiento, porque el católico a pie, hermano, así usted le dice que tres personas y en su ignorancia contesta así, son tres personas. Y también quería aportarle, hermano, yo distinguí a Islena de Villavicencio, la que usted mencionó. Ella creía en en la divinidad de tres personas. Y alguien, no me acuerdo, una persona llegó y le habló de la divinidad de dos personas y logró embolatarla porque Islena era una misionera tremenda, tremenda, era una misionera tremenda y también le decía a la denominación las cosas de frente sin temblarle la lengua. Y ella hablé con ella la última vez, fue como hace 2 años. Ella me envió las mismas citas que siempre nos envían de la sierva del Señor y diferentes escritos para poder, y diferentes textos bíblicos de la Biblia para poder sustentar la falsa creencia de la divinidad de dos personas. Entonces Islena se fue por un camino que coge todo cuando la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermano Diego, muchas gracias por el comentario. Bueno, usted tuvo la oportunidad de escucharla, de conocerla. En la semana pasada compartimos unos audios actuales de ella, como ella asegura que la divinidad no son tres personas separadas, sino dos personas y que el Espíritu Santo procede del Padre. El contacto con ella es una hermana en el Meta que se llama Erika. Yo le estoy enviando estos estudios, se los estoy enviando a la hermana Erika y ella a su vez se los está enviando a Islena. Bueno, nosotros aquí no hacemos para juzgar su carácter, sino para enseñar las citas y al menos despertar el interés para que las personas estudien por sí mismos, profundicen el tema, amplíen los conceptos, vayan a las escrituras, confirmen las citas bíblicas, las del espíritu de profecía. Quizás esta es ya estudiamos desde hace unos 10 días, empezamos a estudiar con una introducción al estudio del misterio de la divinidad, porque tenemos que afirmarlo y aceptarlo, hermano. Nosotros no vamos a comprender en esta tierra claramente y correctamente o en su totalidad este misterio, porque es un misterio. Si nosotros lo pudiéramos conocer completamente, dejaría de ser un misterio. Pero sí podemos entender con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo que nos da el discernimiento. Sí podemos entender lo poco que está revelado de este tema en las Escrituras. Y bueno, gracias a Dios hemos citado
vez tras vez los textos de la Biblia y del Espíritu de Profecía en temas anteriores para demostrar, hermanos, que los pioneros y la profeta Elena White aceptaban la divinidad en tres personas, ¿cierto? Cada una separada, eterna, omnipotente y lo que hemos dicho. Seguramente, hermanos, seguramente en el evento en que empecemos o continuemos estudiando esto, tengamos que volver a algunas citas para corroborar y comparar lo que enseñan los católicos y adventistas corporativos y algunos adventistas que se llaman de sostén propio, el cual está liderado por esta persona islena del Meta. Y deben haber otras personas detrás de ella, ¿cierto? Apoyándola, siguiéndola, porque hay muchas personas, hay muchas, hermanos. Yo estoy en un grupo me invitaron a un grupo para que le estuviera algunos temas. Y créanme, hermanos, es difícil, pero bueno, ahí los confrontamos, ahí ponemos el escrito está y yo espero y ya he visto evidencias que gracias a Dios algunas personas ahora ya están creyendo en las tres personas distintas y separadas y no todos están creyendo que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo. Esto es de verdad que a mí, hermanos, créanme, a mí me ha dado vergüenza ajena presentar esas citas donde los católicos aseguran eso. Pero nosotros, hermanos, ¿por qué estamos insistiendo en esto? A nosotros no nos place presentar estos temas para juzgar y atacar a las personas, el carácter de las personas. No, estamos preocupados porque esta doctrina está presentándose entre los escogidos y el diablo está engañando aún a los escogidos. Nosotros, cuando vemos un testigo de Jehová con sus doctrinas, le huimos. A un pentecostal trinitario o unitario le huimos. A un católico le huimos. Cuando vemos a ¿cierto? A un mormón le oímos, pero cuando viene un adventista que dice leer a los pioneros, citar a los pioneros, citar al hermana White, citar la Biblia, y lo vemos enseñando esto, bueno, ahí nos preocupamos, porque hoy en día los hermanos, a la voz de la palabra verdad presente, a la voz de la palabra pioneros, a la voz de la palabra los testimonios de la hermana White, hermanos, pues caen en la trampa, caen en la trampa. Y recuerden, hermanos, que el modo jesuita es hacerse católico entre los católicos, hacerse adventista entre los adventistas, hacerse historicista entre los historicistas para corromper y contaminar la doctrina del verdadero protestante, del verdadero reformador, del verdadero protestantismo. Entonces, hermanos, yo no he pretendido hoy enseñar pues todo esto, sencillamente estamos en este proceso. Seguramente avanzaremos en el tiempo estudiando esto hasta que nuestros hermanos puedan estar sólidamente claros y entendidos en lo básico para no ser engañados en cuanto a este tema. Hoy hemos citado muchas referencias, ¿cierto? De historiadores católicos y padres de la iglesia, entre comillas, que son quienes han introducido la doctrina de la Trinidad. Pero obviamente estamos a mitad de camino. Gracias, hermano, por su comentario. Si hay algún otro comentario, es el momento, y si no, hermanos, vamos a orar para dar por terminado nuestra reunión de hoy, nuestro estudio devocional de hoy. Y mañana, hermanos, continuaremos con la ayuda de Dios. Bueno, entonces, hermana Eunice, tenga la amabilidad de orar, por favor, si está bien con el audio. Sí, hermano. Bueno, hermanita, adelante, hermano. Oremos. Bendito y soberano Dios, que tu morada es el cielo.
agradecidos en esta tarde por el privilegio que nos has dado de reunirnos para recibir enseñanza acerca de lo que es la divinidad y porque nos permite, Señor, conocer esta gran verdad para no dejarnos engañar. Te pedimos, Señor, que cada uno de los que hemos participado en esta reunión haya sido un tema muy entendido. Y gracias, amado Dios, porque tú has levantado personas que se han interesado en estudiar todas estas cosas, como nuestro hermano Carlos y también nuestro hermano Maya, nuestro hermano amado Miguel y todos los hermanos historicistas que han tomado esta parte para indagar y darnos a nosotros a conocer, ya que nosotros no tenemos esa misma capacidad debido tal vez a la falta de estudio y no somos capaces de pronto de entrar por los medios que debemos para indagar, pero gracias porque tú no nos dejas en nieblas, sino que permite que personas que han estudiado y que han tomado la decisión y han echado la suerte contigo y se dejan utilizar por el Espíritu Santo para poder preparar un pueblo para tu segunda venida. Sabemos, Señor, que los engaños son demasiados y que nosotros debemos estar apercibidos de tu verdad para poder enseñar a otros y también para nosotros ser cimentados. Gracias, Padre de bondad y misericordia, porque has tenido bien darnos a conocer a nosotros, nos has escogido de entre una grande muchedumbre y hoy estamos acá participando de este pan espiritual sin contaminación, sin levadura, sino que de una manera correcta para poder nuestras vidas espirituales ser edificados y alimentados a través de tu verdad. Bendice tu pueblo y a cada uno de los que han de ser salvos. Permite, Señor, que puedan ser añadidos a las filas de tu pueblo. Y que cada uno de los que han sido engañados, la luz del Espíritu Santo pueda brillar en cada corazón a través de tu verdad y puedan salir de esos lugares y venir a formar parte de este maravilloso pueblo que se prepara para estos últimos tiempos finales de tu venida. Perdónanos, oh Dios, en todo lo que hayamos ofendido, las falsas doctrinas que habíamos abrazado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cada día para que a través de todo este conocimiento podamos vivir en armonía contigo. Gracias, amado Dios, porque nos amas. Gracias por el cuidado paterno que tienes cada día con nosotros. Y gracias por esta luz maravillosa. Bendice a nuestro hermano Carlos y ayúdale junto con su familia para que cada día tú le puedas utilizar y así nosotros podamos ser edificados de acuerdo a tus santas enseñanzas. Regálanos una noche de paz y tranquilidad y permite que mañana podamos despertar con vida si esa es tu voluntad y que podamos seguirte adorando en espíritu y en verdad. Perdona nuestras iniquidades, bendice nuestras familias de los aquí representados. Agradecidos en el nombre santo y por los méritos santos de nuestro amante Salvador Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.